A continuación, Poder Ciudadano. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Poder Ciudadano, una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones, con la conducción del doctor Patricio Picón. Poder Ciudadano. Cordiales saludos. Esta noche el programa tiene el privilegio de contar con la presencia del doctor Ramiro García Falconi, conocido y destacado abogado, académico, quien acaba de ser designado en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador, director del Instituto de Criminología. Quiero plantearle al señor doctor García Falconi que hagamos un recorrido por lo que está ocurriendo en el Ecuador. Primero, quiero, Ramiro, que tenga la bondad de compartir su lectura en relación al resultado electoral. La gente quiere un cambio. ¿Por qué apostó en favor de un joven candidato? ¿Qué es lo que determinó la muerte de Fernando Villavicencio? Para mí cambió el tablero. ¿Cuál es la visión de Ramiro García Falconi? Muchas gracias, Patricio, por la invitación. Un saludo para todos los televidentes. Y, bueno, creo que estas han sido las elecciones más atípicas que hemos tenido, las más violentas además. Mientras transcurría la primera vuelta, no solamente fue asesinado un candidato presidencial, Fernando Villavicencio, sino también el alcalde de una de las principales ciudades del país, el alcalde de Manta, el señor Intriago, Agustín Intriago. Y creo que todo esto hace parte del entorno de violencia que justamente se constituyó paradójicamente en el tema central de las propuestas de los diferentes candidatos, especialmente en primera vuelta. A ver, por un lado tenemos un correísmo que evidentemente todavía tiene una votación dura, que tiene aspiraciones de poder, que en su momento pues consideraba que podían inclusive ganar en una sola vuelta. Esto no se produjo. Y no se produce por sus propios errores, diría yo. Empezando por los criterios de selección de candidatos. La Revolución Ciudadana, por más de 10 años, 12, 14 años desde que está constituida, ha ido incorporando, ha ido reclutando a una serie de personas, en algunos casos con bastante mérito académico, en otros casos, bueno, que venían de otras tiendas políticas y que ya con una trayectoria previa. Pero hoy por hoy ha apostado a dos figuras prácticamente desconocidas. La autocracia se impone. Sí. El dedo define. El problema ahora es cuál es el criterio. A tal persona y punto. Bueno, eso estaba claro desde el principio. Es decir, eso es como el concepto de democracia que había en la Italia de los 30, ¿no? En donde se ponían de acuerdo los barrios, una vez que se ponían de acuerdo, comunicaban a las ciudades, se ponían de acuerdo las ciudades y comunicaban a nivel nacional, y luego le preguntaban al duce qué era lo que pensaba, que era el que definía. Claro. Entonces acá es un poco esa es la forma de democracia que creo que rige en la Revolución Ciudadana. Hacen internas, hacen primarias, y a la final el que decide es Rafael Correa. El problema es cuál es el criterio con el que decide. Yo creo que a la final, digamos que por oposición o por contraste, el que termina decidiendo el escogimiento de candidatura sigue siendo Lenín Moreno. Es decir, el recuerdo de Lenín Moreno es el que todavía... Este es un elemento que no lo había visto. ¿Por qué? Porque después de lo que le sucedió con Moreno, creo que el trauma social que le produjo... La traición para ellos fue tan dura que podemos... eso es lo que ubica incluso el movimiento de candidatos. Hoy por hoy siguen pensando en Lenín Moreno a la hora de escoger candidatos. Es decir, en alguien que no sea como él.
Claro. No importa qué tan popular sea la persona, no importa qué tan preparada sea la persona, lo que no quieren es repetir ese escenario. Más. Porque además la Revolución Ciudadana tiene otro problema. Y ese sí es un problema que creo insalvable mientras Rafael Correa esté detrás de todo esto. Y es que Correa, por su forma de ser, por su estructura psicológica inclusive, él necesita alguien que sea totalmente dócil. Dócil. Necesita una marioneta. Yo iba a utilizar una palabra más dura, domesticable. ¿Verdad? Alguien que si le dicen salta, salta, si le dicen siéntate, siéntate, se sienta, y que no lo tenemos claro, discute Ramiro, en absoluto. En este escenario, entonces, ¿cómo surge la figura de Noboa? Solo así se explica que en 2021 haya escogido a Arauz, que evidentemente tiene una cantidad de falencias conceptuales muy jodidas, que han terminado dinamitando sus propias candidaturas, y ahora alguien, digamos, conceptualmente mucho más deficitaria todavía que la señora González. Es decir, Arauz es muchísimo más preparado que la señora González. Sin duda, más hay que reconocer que la candidata González fue de alguna manera aprendiendo lecciones hasta llegar a establecer en la segunda vuelta un intento de ruptura de cordón umbilical que, claro, provocó una risotada. Claro, a nadie se lo creyó, pero bueno, en todo caso, no cometía los errores de bulto que comete Arauz. Que continuó cometiendo. Sí, le ponen una cámara y un micrófono al frente y cualquier cosa puede salir de ahí. Ramiro, veamos el fenómeno Noboa. Bueno, yo creo que si hubo una candidatura que estuvo muy milimétricamente manejada, desde el inicio fue la de Noboa. Es decir, técnicamente manejada. Muy técnicamente manejada. Mientras todos los otros candidatos estaban lanzándose piedras unos a otros, inclusive de sectores que en condiciones normales deberían haber coincidido en muchas cosas. Por ejemplo, la candidatura de Villavicencio con la candidatura de Topic. ¿Cómo no? Y terminaron diciéndose, pero vela verde, durante toda la primera vuelta. Y Topic también se enfrentó y luego a Correa y perdió la opción de entrar a una segunda vuelta. Topic se enfrenta a Correa, pero yo no creo que haya sido la confrontación con Correa lo que marca el tema de Topic. ¿Qué suma a eso? Y yo creo que en este caso, porque, ojo, llega a un cuarto puesto que es para una primera presentación pues bastante meritoria. Por supuesto. Ojo, estamos hablando de alguien que no ha sido ni concejal nunca. Por supuesto. Entonces, y que pasa directamente a jugar en las ligas mayores. ¿Pero qué cree que le perjudicó? ¿A quién? ¿A Topic? Sí. Y yo creo que varios temas. Primero, esa estructura monotemática de su discurso. Ya. Entonces, seguridad y punto. Cuando, sí, por supuesto que tenemos un problema de seguridad, pero tenemos una cantidad de otros problemas también que son acuciantes. Y entonces, eso, en cambio, lo leyó de manera clara Noboa. Lo leyó muy bien Noboa y, sobre todo, en el debate de primera vuelta, diversificó su discurso. Habló de educación pública, habló de salud pública, habló inclusive hasta de seguridad social. Por supuesto que habló de seguridad ciudadana. Y se la pasó de agache sin confrontar a nadie. Sin confrontar en medio de una sociedad que está ensangrentada, que tiene problemas, que la violencia es uno de los factores graves. La alta virtud de Noboa creo que fue hacer una lectura, él y sus asesores, porque creo que estuvo muy bien asesorado. Es decir, detrás de esto evidentemente hubo varias cabezas que pensaron la estrategia de campaña. Pero leyeron muy bien el momento electoral y sobre todo la composición del electorado. Ojo, que estamos frente a un electorado que mayoritariamente se encuentra entre 16 y 28 años, que no lee el periódico, que no ve el noticiero. Es una sociedad líquida donde estamos informados a través de redes. Sin embargo, está mega informado, como acabas de decir usted. Sí, como decía Sigmund Bauman, sí, esa sociedad líquida, ¿no? En la que uno sabe de todo, pero con 2 milímetros de profundidad. Muy poco. Sí, por eso, con 2 milímetros de profundidad. Entonces, sí, pero es un electorado que está bastante informado. Ahora bien. Y que quería respuestas sobre todo los temas de interés, ¿no? Así es, Ramiro. ¿Qué puede esperar el país de un gobierno de año y medio con una crisis brutal en lo económico, en lo político, en lo social, una crisis de seguridad, una crisis de representatividad? Siendo realistas, muy poco. Pero, por otro lado,
es muy poco también lo que hemos recibido durante los últimos 2 años y medio. Entonces, en comparación, Digamos lo poco que se puede hacer sí, puede ser lo poco que se puede hacer puede brillar muchísimo, teniendo en cuenta lo bajo que ha quedado la vara ahorita a nivel Pero global. tendríamos a un presidente candidato. Sí, sin de duda. entrada. Bueno, de hecho ya lo ha dicho y no ha escondido su proyecto de volverse a candidatizar en 2025, lo cual es totalmente legítimo, pero por supuesto esto nos aboca a un presidente candidato. ¿En qué queda la revolución ciudadana cuando ya vemos broncas internas? Bueno, cuando justamente su iba a decir presidenta nacional, Aguiñaga, ya pone una renuncia irrevocable. Después de haber sido bardeada por la hermana del líder. Después de haber sido tocada Sí. por la hermana del dueño del membrete. Frente a todo esto, ¿es posible avisorar movimientos tan fuertes de llegar incluso a considerar un correísmo sin Correa? Mire, algún momento, primero, correísmo sin Correa no existe. Así de sencillo. Porque además, si hay algo que se ha preocupado, o que más que preocupado, que no ha permitido Correa, es que exista figuras de recambio. No hay. Habrá líderes a nivel local que más o menos puedan llevar adelante un gobierno local, como la alcaldía de Quito, como la prefectura de Pichincha, pero por ejemplo la señora prefecta de Pichincha se presenta en Guayas y casi Y además, casi que no. es una cosa curiosa, Ramiro, en Pichincha Ganan de con- manera clarísima Noboa frente a una prefecta y a un alcalde que metieron la mano de manera ilegal en la campaña. No es que gana, les metió una paliza a la Un candidata de la golazo. Revolución Ciudadana, lo que quiere decir que no lograron en esos 6 meses trasladar el trabajo de los gobiernos locales a una percepción. ¿Será solo eso o quizá el hecho de haber ganado elecciones, ganado entre comillas, porque Pues que ganan con 22, 23%. Exactamente, con una Entonces, porción tan claro, pequeña, no consolida liderazgo. El problema, sí, pero a ver, ojo, sí, uno puede ganar con 23%, pero la cosa es qué hace el día después de ganar. Entonces, yo tengo 2 opciones. O me cierro para ese 23% y busco consolidar mi voto duro, o me abro hacia el resto de la Y ellos ciudadanía. tienen la obligación de hacer Y obras ellos porque manejan gobiernos sí, locales. claro, tienen que hacer obras, tienen que manejarse para el 100% de la población. Sin embargo, por sus formas, por su discurso, por su debate, es muy complicado que ellos salgan de la égida de lo que Correa considera como políticamente correcto. Con personajes del nivel de Ramiro García Falconi, el tiempo corre muy rápidamente. Yo quiero que nos ayude, Ramiro, a hacer una revisión breve de lo que ocurre en una Asamblea Nacional, donde tenemos 52 asambleístas de la Revolución Ciudadana, 28 de Construye. No sé si es que ahí hay... Patricio, yo le invitaría a usted, más Claro. bien dicho, le pediría que me invite en unas 2 o 3 semanas para revisar esos números. Con mucho gusto. Porque Usted parece está ya que diciéndome que van a haber corridas y van a haber va a haber recomposiciones una serie de movimientos Ya. de lado y lado. Yo veo que existe una serie de contradicciones internas insalvables que ya se están llevando hacia lo personal Yo leo dentro de la Revolución Ciudadana. Sí, yo por leo ejemplo. en toda esta primera configuración de la Asamblea, porque usted tiene tanta razón en decir que esto se va a mover, pero veo que hay un fiel de la balanza que va a manejar Vea, y que es el Partido Social Cristiano y que es Jaime Nebot. sí, en mucho, pero a ver, ojo, yo creo que la presencia de Construye, por ejemplo, que es el segundo bloque, va a ser un elemento de equilibrio de fuerzas De importantes. estabilización democrática. Sí, porque por una parte, a ver, tenemos la Revolución Ciudadana, tenemos Construye el Partido Social Cristiano y como cuarta fuerza, el Partido de Gobierno, ADN. Entonces, claro, el partido de gobierno y el presidente va a tratar de sumar adeptos de todas las otras organizaciones. Claro, tiene que buscar Con eso. unas les resultará más fácil que con otras, porque por ejemplo, con la Revolución Ciudadana, sobre todo el segmento más ortodoxo de la Revolución Ciudadana, tienen un solo punto de agenda. Así es. Veamos cómo hacemos para licuar la responsabilidad penal de El nuestro tema líder se llama prófugo. impunidad. Punto, se acabó. Único del orden del día. Punto 1 y no hay punto 2. Es ese. Entonces, cualquier negociación por la vía de la Revolución Ciudadana, al menos de la parte más ortodoxa de la Revolución Ciudadana, tiene que pasar por ese único punto de agenda. ¿Por Y qué eso usted ve- es complicado no solamente para el Revolución Ciudadana, sino también para la propia Sin Revolución duda. Ciudadana. ¿Por qué ve usted en Construye un
factor de estabilidad? ¿Usted tiene la certeza de que ellos van a estar Bueno, a ver, en función de lo más favorable para el país? no necesariamente todos, porque, ojo, cuando hablamos del bloque de Construye, estamos hablando de una sumatoria de varios grupos que se coaligaron alrededor de la candidatura de Fernando Villavicencio. Entonces están los de Construye, los de Gente Buena, los de, bueno, son varias organizaciones, que a la final, en principio, han decidido seguir juntos. ¿Liderados por María Paula Romo o por el general Carrillo? Bueno, yo creo que, claro, María Paula Romo tiene una voz muy fuerte ahí, el general Carrillo, por supuesto, como cabeza de los asambleístas nacionales también. Pero yo creo que lo que va a permitir que permanezcan consolidados es ser coherente frente a lo que se proponga como agenda legislativa. Y ahí es donde radican la mayor parte de mis temores. ¿Por qué? Porque lastimosamente, y eso no es un problema solamente en el Ecuador, es un problema en Latinoamérica, cada presidente que viene quiere reinventarse el país. Todo presidente se considera un punto de inflexión en la historia. Entonces la historia viene... Desde ahí comienza, claro, desde que yo llego. Claro, hay dos etapas de la historia, antes que mí y después de mí. Eso hace que quieran reinventarse normativamente, legislativamente. Si es posible, con nueva constitución, mi constitución. No importa si me llamo García Moreno, si me llamo Eloy Alfaro, si me llamo Rafael Correa, pero quiero mi constitución. Si no puedo mi constitución, por lo menos mis leyes. Y claro, para sacar mis leyes, necesito una mayoría legislativa y tengo que entrar en pactos, pero muchas veces en pactos suicidas, pactos envenenados, que lo que terminan haciendo es dinamitar la poca gobernabilidad que existe en un país fragmentado hasta más no poder. Entonces yo, por eso digo, todo depende de cuál sea la agenda legislativa, porque, a ver, ¿qué es lo que ha tratado de posicionar, por ejemplo, este gobierno como agenda legislativa? Inclusive cuando ya no hay la Asamblea. Necesitamos reformar el seguro social. ¿En qué vía? No, pues subiendo los años para la jubilación, reduciendo el tercio. Totalmente. Claro, pero mi miedo es que quieran repetir ese fracaso y que quieran alrededor de esos puntos, porque además no solamente el gobierno, hemos visto que mucha de la estructura mediática y de líderes de opinión se han sumado a esas ideas. Ideas que en Francia, por ejemplo, casi lo tumban a Macron. Y eso que estamos hablando de Francia. Ojo, y que acá generarían una reacción social brutal. Ramiro, sería muy grave que un gobierno de tan escasa duración plantee, por ejemplo, el retiro de subsidios de combustibles, plantee una carga impositiva, ojo, que para vaya retirar... por la línea dura. Mire, es que por eso, vamos a ver, todo depende. Lo que pasa es que si hay algo que ha asignado esta campaña electoral es la ausencia de propuestas. Por lo tanto, si usted me dice, ¿qué va a hacer el presidente Noboa? No tengo idea. Sabemos. Y si hubiera sido elegida Luisa González, tampoco habría sabido, porque... Teníamos más claro que ellos querían tomar el modelo inicial, eso había más claridad. Sí, había un poquito más claridad, pero igual, es decir, un poco el discurso de doña Luisa pues también cayó en el despeñadero de la frase hecha, del lugar común, de la frase, además, de la propuesta vacía, porque uno decía, bueno, ya visto... De la propuesta de campaña y nada más. Ahora bien, Ramiro, ¿hay espacio con todos estos elementos que de manera sintética usted los ha expuesto? ¿Hay espacio para un acuerdo nacional sobre puntos mínimos? Seguridad, empleo y trabajo, salud, educación y justicia. Siempre hay espacio, y es más, acuerdos mínimos son imprescindibles. El problema es que esos acuerdos mínimos no pueden sustentarse en pactos suicidas. No. Acuerdos mínimos que se sustenten en pactos a la luz del día. Pero bueno, esos acuerdos mínimos dependerán de la claridad de las propuestas del Ejecutivo. Sin duda. Porque el Ejecutivo lo que tiene que decir es, a ver, un ratito, mi visión en materia de seguridad es esta, mi visión en materia de justicia es esta, estos son los cambios que tenemos que hacer al COIP, al COGEP, a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, perfecto. Mi visión en materia de economía es esta, mi visión en materia de educación pública es esta, en materia de salud pública es esta, en materia de seguridad ciudadana es de seguridad social es esta, punto.
¿quién se suma? Parte de la visión del Ejecutivo. Entonces, claro, si es que es una propuesta razonable, si es una propuesta coherente, entonces serán los grupos legislativos que guarden coherencia los que se sumarán a eso. Habrá otros que digan, vea, me parece muy interesante lo que usted me está proponiendo, pero yo tengo un puntito adicional que es que mi líder sigue en Bélgica, ¿no? Entonces necesito que hagamos una comisión internacional de la verdad que vaya direccionada a decir que todo estuvo mal hecho, que en lugar de revisar el cometimiento de delitos empiecen a revisar la actuación de jueces y fiscales, es decir, una comisión de la verdad que sea al revés de lo que han sido las comisiones de la verdad a nivel mundial, pero bueno, es decir, eso fue lo que le propusieron a Lasso en su momento, en 2021, y eso con seguridad es lo que le van a volver a proponer ahora en 2023 a Novoa. ¿Usted de todas maneras cree que hay posibilidad de llegar a un acuerdo nacional sobre puntos mínimos? Sí, ¿Qué es la exigencia? Pero es que además, o sea, no es que existe la posibilidad, sino que la existencia del Estado, la subsistencia del Estado depende de eso. Depende de eso. Así Depende es. de que los actores políticos se puedan sentar a discutir, como usted decía, mínimos. Mínimos en donde sea el país lo que se ponga sobre el tapete, no los intereses personales, no los intereses de las empresas que un sector u otro representa, no los intereses judiciales de un sector, no. Necesitamos que se ponga sobre el tapete el país. Ramiro García Falconi fue amigo personal de Fernando Villavicencio. Sí, su abogado además. Además, su abogado. ¿Usted cree que si no se daba ese magnicidio, el tablero electoral quedaba como quedó? Creo que Fernando venía empujando muy fuerte. Creo que ese tercer o cuarto puesto estaban discutiéndose entre Topic y Villavicencio. Pero era una voz de denuncia, una voz que confrontaba, una voz que le decía al país lo que estaba pasando. Por supuesto, porque se ha magnificado la muerte como, es que la muerte de Villavicencio fue lo que generó una iniciativa electoral en favor de su movimiento. Pero ojo, si no lo mataban a Villavicencio, la voz de Villavicencio siempre fue una voz potente, siempre fue una voz muy fuerte, siempre fue una voz que además hoy por hoy habría sido protagonista. Ramiro García Falconi. La mafia mató a Villavicencio, la mafia y la política. ¿Quién mató a Villavicencio? Mire, no quisiera caer en el campo de la elucubración. Lo que sí le puedo decir es que la política persiguió a Villavicencio durante años. Que la política fue tan miserable que un buen sector de un buen segmento de ese sector se solazaba inclusive de la muerte de Villavicencio, que luego han caído en la miseria de generar un relato de nosotros somos las principales víctimas de la muerte de Villavicencio, que me parece de lo más miserable, y que claro, todo eso hace que los dedos vuelvan a apuntar directo a sus ojos. Pero de ahí lo que pase a nivel judicial, ya estamos viendo que existen testigos que ya están hablando, que además un programa, hemos visto cómo Correa, por ejemplo, reaccionó de manera virulenta ante el ofrecimiento de la Embajada de los Estados Unidos de una cuantiosa recompensa para llegar a la verdad. Es decir, si no hay temor de esa verdad, ¿por qué reaccionar así? Y claro, dijo, ni para Kennedy hicieron esto. Cómo no, aprovecho de la presencia de mi invitado para consultarle ¿cuál es su visión frente a lo que está ocurriendo al momento con el presidente del Consejo de la Judicatura y algunos de los integrantes que ya tendrán que escuchar los cargos que los va a definir la Fiscal General del Estado? Vea, yo creo que la situación del doctor Terán es insostenible. Es decir, él está tratando de agarrarse con uñas y dientes la mayor cantidad de tiempo que pueda. Él está actuando con la tranquilidad, entre comillas, de que los números no dan para un juicio político en su contra. Hace rato no es problema de números, es problema de que se convirtió en impresentable. Sí, no, de acuerdo, pero sí es un tema de números porque evidentemente la Revolución Ciudadana lo está apoyando. Ya. Porque además, dentro de todo aquello que le ha hecho impresentable, ha sido en mucho jugar bajo una agenda política clarísima. Necesitamos 1, 2 y 3 programas más. Entonces imagínense, claro, quite usted los 52 votos de la Revolución Ciudadana y no dan los números. Entonces, claro, puedo actuar con la absoluta tranquilidad y certeza que nada me va a pasar. En el último minuto del programa Poder Ciudadano, dejo a mi invitado,
el doctor Ramiro García Falconi, agradeciéndole por su contribución en esta noche en libertad para dirigir un mensaje a la ciudadanía. Bueno, muchas gracias, Patricio, por la invitación nuevamente. Gracias a los televidentes por estar acá. Y yo creo que este es un momento muy delicado para el país. Es un momento en el que no nos estamos jugando los próximos 14 meses, nos estamos jugando los próximos 7 años o más, porque de lo que pase en estos 14 meses dependerá en mucho lo que pase en los siguientes quinquenios y decenios. Así que hay que tomarlo con mucha tranquilidad, hay que pensar que las cosas no se pueden hacer de un día para el otro, que no existen los milagros en política ni en gestión pública, y que lo que tenemos que exigir básicamente son 2 cosas: responsabilidad e institucionalidad. Esa responsabilidad, que obviamente conlleva honestidad, que conlleva un manejo adecuado de lo público, e institucionalidad. El que se nos permita contar con instituciones fuertes y que no dependan de que venga uno u otro para hacernos el favor de manejar el país. A lo que tenemos que aspirar es a un país que funcione en automático, independientemente de a quién sentemos en el sillón de piloto. Muchas gracias. Agradezco a Ramiro García Falconi. Con ustedes nos volvemos a encontrar en la señal de Telesucesos el próximo viernes a las 19:30, el domingo a las 21:30 y luego estaremos en redes sociales. Una buena noche. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Poder Ciudadano, una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones, con la conducción del doctor Patricio Gijón. Poder Ciudadano.